Bienvenidos a esta exploración en profundidad de una de las familias más influyentes del mundo, los Rockefeller. Nuestro cuento narra el ascenso de esta dinastía familiar, desde la fundación de su imperio económico hasta nuestros días, examinando tanto sus éxitos monumentales como sus controvertidos obstáculos. Nuestro viaje comienza en el siglo XIX, en medio de las turbulencias de la Revolución Industrial estadounidense. Fue aquí, a principios del siglo XIX, donde William Avery Rockefeller, el patriarca de la familia, sentó las bases de la gran empresa de su progenie. Los Rockefeller rápidamente abrazaron la evolución y se adaptaron a las demandas cambiantes de una economía que cambiaba rápidamente. Un elemento central de su éxito fue John D. Rockefeller, el ambicioso hijo de William. John D. aprovechó la floreciente industria petrolera para establecer una fortaleza financiera que consolidaría el dominio de la familia durante las generaciones venideras. Para esta hazaña fue fundamental la creación de Standard Oil Company, uno de los primeros y más duraderos monopolios del mundo. A través de una competencia agresiva, alianzas estratégicas y una gran perspicacia para los negocios, los Rockefeller se convirtieron en sinónimo de la riqueza y el poder de la Edad Dorada. A medida que su riqueza crecía, los Rockefeller devolvieron parte de su prosperidad a la sociedad. John D. estableció la Universidad de Chicago y el Instituto Rockefeller de Investigación Médica, esfuerzos que continuaron haciendo profundas contribuciones mucho después de su fallecimiento. Si bien estos esfuerzos filantrópicos pintaron una fachada humana al dominio duradero de los Rockefeller, no lograron suprimir el creciente escrutinio público y la intervención de la administración Roosevelt, lo que llevó a la eventual disolución del monopolio de Standard Oil en 1911. Sin embargo, la determinación decidida que impulsó el ascenso de los Rockefeller no se vería frenada. En cambio, simplemente diversificaron sus inversiones, alineándose con nuevas industrias florecientes como la bancaria y la inmobiliaria, trazando un nuevo curso de dominio dentro de un sistema capitalista en rápida expansión. Las ramificaciones de esta diversificación todavía se pueden ver hoy en instituciones como J.P. Morgan Chase, que alguna vez fue un banco asociado a Rockefeller, y el Rockefeller Center, siguen siendo un complejo comercial de última generación. Como tal, el espectro de los Rockefeller sigue acechando sobre el panorama del capitalismo moderno. Al otro lado del Atlántico, la influencia de Rockefeller también se sintió en el medio político. Establecieron relaciones con poderosos industriales europeos, y su influencia supuestamente estuvo detrás del impulso para que el Reino Unido mantuviera el patrón oro en los tumultuosos años posteriores a la Primera Guerra Mundial. La Gran Depresión, sin embargo, volvió a poner a los Rockefeller bajo el foco de atención. A pesar de su filantropía durante esta época desafiante, los críticos los criticaron por enfatizar la caridad sobre las estructuras económicas equitativas, y por perpetuar un sistema que permitía a unos pocos acumular una inmensa riqueza mientras muchos sufrían en la pobreza. Mientras aumentaban las acusaciones, la Segunda Guerra Mundial redistribuyó la riqueza y el poder a escala global. A pesar de las inestabilidades, los Rockefeller continuaron navegando por estas aguas turbulentas, alimentando su riqueza con inversiones astutas y alianzas estratégicas realizadas en el mundo de la posguerra. A través del cambiante panorama social de finales del siglo XX, los Rockefeller mantuvieron una presencia constante y su influencia logró filtrarse en el mundo de la cultura, los medios y la política. Los casos en cuestión incluyen a David Rockefeller, nieto de John D., quien fomentó la diplomacia internacional a través de su liderazgo en el Consejo de Relaciones Exteriores y sus numerosas interacciones con líderes mundiales, y Nelson Rockefeller, quien se desempeñó como vicepresidente de los Estados Unidos y gobernador de Nueva York. El siglo XXI trajo nuevos desafíos, como el surgimiento de fuentes de energía alternativas que debilitaron el control de los Rockefeller sobre la principal fuente de energía del mundo, el petróleo. A pesar de estos obstáculos, la familia se abrió camino, adaptando su estrategia para invertir en otros sectores con retornos prometedores. Hoy en día, los Rockefeller, unas 6 generaciones desde los humildes comienzos de William, siguen siendo una fuerza formidable. Si bien la familia ha sido experta en adaptarse a los tiempos, moldear destinos y moldear paisajes, esta misma destreza a menudo ha demostrado ser su talón de Aquiles, lo que ha suscitado debates sobre el alcance del poder corporativo y su impacto en la sociedad. Desde los dolores del crecimiento industrial del siglo XIX hasta las salas de juntas del XXI, la saga Rockefeller continúa desarrollándose. Su historia es un testimonio del poder duradero del sueño americano, pero también un potente recordatorio de la carga de responsabilidad que invariablemente acompaña a una influencia y riqueza tan inmensas. Mientras nos detenemos aquí, es importante darnos cuenta de que la historia de los Rockefeller no ha terminado. Con cada nueva generación, la familia continúa evolucionando, continuando su intrincada danza con poder, influencia y el concepto cada vez más esquivo de progreso social. La resiliencia, adaptabilidad y prominencia de los Rockefeller y tal vez su capacidad para inspirar e incitar desafíos insinúan la complejidad y la incertidumbre del sistema capitalista en el que han desempeñado un papel enorme en su configuración. Para comprender las implicaciones actuales y futuras de la prosperidad de los Rockefeller, es esencial mirar no solo a los propios miembros de la familia sino a los paradigmas sociales, tecnológicos y ambientales más amplios que deben enfrentar e influir continuamente. ¿Mantendrán los Rockefeller su control sobre las futuras industrias del mundo?
¿Cómo evolucionarán los paisajes de la energía, la tecnología o las finanzas? ¿De qué manera los principios de democracia económica y justicia social darán forma a las estructuras económicas futuras? Estas son preguntas que solo pueden responderse con el tiempo. Si bien el curso de estas familias poderosas puede dirigir la trayectoria de las industrias y economías, también puede servir como un potente reflejo de nuestra conciencia social y moral colectiva. Desde este punto de vista, la historia de los Rockefeller se convierte en una lente a través de la cual podemos evaluar la dirección y la salud de nuestros sistemas económicos y sociales. A la inversa, su fortaleza puede inspirar encarnación. La historia de Rockefeller también ilumina la historia de empresarios audaces que se atrevieron a soñar, de tomadores de riesgos calculados que perseveraron frente a inmensas probabilidades. Desde esta perspectiva, los Rockefeller cuentan la historia de la ambición estadounidense en su máxima expresión. En conclusión, la narrativa de los Rockefeller es más que un relato del ascenso y dominio continuo de una familia dentro de los confines capitalistas. Es una crónica del avance implacable del progreso humano, del incesante desarrollo y reforma de sistemas y estructuras, tanto económicos como sociales. A medida que avanzamos desde aquí, con la tarea de dar sentido al pasado, vivir en el presente y dar forma al futuro, el relato del ascenso, el gobierno y los pasos de los Rockefeller a medida que se avecina la inevitabilidad de la transición, debe servir como testimonio de la intrincada red de relaciones que unen nuestras ecologías económicas, sociales y naturales. Habla de la necesidad y el potencial de la innovación tecnológica, la inevitabilidad y el potencial del cambio social. La historia de los Rockefeller aún no ha terminado. A medida que se escriben nuevos capítulos, nosotros, como custodios de nuestro presente y arquitectos de nuestro futuro, debemos comprender las diversas entonaciones y lecciones incorporadas en esta historia. Debemos evaluar críticamente el equilibrio entre la perspicacia empresarial y el imperativo moral, entre el progreso individual y el bienestar colectivo, y el papel y la responsabilidad de la riqueza, y el poder en la configuración de nuestro mundo, llevados por el ascenso y la caída de las civilizaciones, la marea del cambio social y el flujo fluvial de los sistemas económicos, los esfuerzos capilares y las influencias de individuos y familias específicos, como los Rockefeller, han dejado una marca indeleble. Las civilizaciones pasadas han dejado el espíritu de la narrativa épica para inmortalizar a sus héroes y villanos, de monumentos para celebrar victorias y artefactos poderosos. Las efigies de los Rockefeller se extienden por los distritos financieros, los centros de investigación y los establecimientos culturales, testimonio de intenciones a menudo incomprendidas y legados repetidamente cuestionados. La tarea, entonces, nos espera para registrar, analizar y decidir dónde queremos, como sociedad colectiva, depositar nuestra confianza, nuestro compromiso, nuestras aspiraciones y cómo queremos que avance este viaje de civilización y progreso. ¿Qué dirección estamos allanando para nuestras futuras ciudades y economías, a la sombra de los gigantes o aprovechando los vastos horizontes de posibilidades subrayados por temas de rápido desarrollo económico, sostenibilidad, equidad social y resiliencia? ¿Y cómo percibimos a los protagonistas de esta narrativa como la encarnación de la ambición y el progreso o como un trasfondo de cautela y reconsideración? El nombre de la familia puede haberse convertido en sinónimo de riqueza, poder y fundamento de las estructuras económicas modernas, pero incrustadas en este intrincado tapiz de empresa y dominio se revelan lecciones y tensiones inevitables que ilustran la convincente dicotomía del capitalismo. Es una historia que comprende tendencias de agitación industrial, transformación social, resiliencia económica y el impulso y la atracción entre el deseo duradero de éxito individual y el formidable impulso de unidad y progreso colectivos. Sin duda, la suite de los mercados callejeros del mundo actual es palpable con las repercusiones y la continua configuración de paradigmas desencadenados por los Rockefeller. Y la influencia no se limita al ámbito económico. Al entrelazarse con los edificios de la sociedad, están tan entrelazados con la filantropía, la cultura y los paisajes políticos, con cuestiones de calidad de vida y sostenibilidad, resistencia e influencia, testimonio de su impacto de múltiples capas. Corresponde a las sociedades y a los ciudadanos de todo el mundo comprender, apreciar, emular y desafiar el camino Rockefeller. Y mientras lo hacen, ejercerán y darán forma a las continuas reverberaciones de la saga Rockefeller. La relevancia futura de la familia y la resistencia de su influencia dependerán de la respuesta global a la gran pregunta incrustada en su narrativa: ¿a dónde va el futuro de las sociedades capitalistas y de las familias que empujan, cabalgan y pesan las mareas de la economía y la civilización? Para terminar, es innegable la importancia duradera de la familia Rockefeller en la configuración de los paisajes económicos. Desde la naturaleza salvaje de la floreciente industria hasta la red interconectada de los mercados globales, la familia ha dejado una marca indeleble. Como presagio del cambio económico y social, los Rockefeller continúan ejerciendo influencia desde el punto de vista de su viaje histórico único. Esta es la historia de la familia que se encontró en el centro del escenario mundial a medida que avanzaba hacia la era industrial. A través de reveses, desafíos y controversias, los Rockefeller continuaron perseverando, evolucionando y reinando. Su viaje está lejos de terminar, y el papel que desempeñan en la configuración de nuestro futuro, en un panorama global en constante evolución, aún no se conoce completamente.